Esto es Crimicápsulas, entrevistas breves, temas que impactan. Criminología al alcance de todos. Porque entender el crimen es el primer paso para prevenirlo. Hola, ¿qué tal? El día de hoy en Criminólogo Valle vamos a tener una pequeña entrevista a Si estuve preso y, que es un creador de contenido en TikTok. Esta entrevista se realiza con una finalidad estrictamente criminológica y académica. El objetivo principal no es juzgar, exponer ni generar sensacionalismo, sino comprender la experiencia penitenciaria desde la perspectiva de quien la ha vivido. Ahora, en criminología es importante entender que el sistema penal no puede limitarse a normas, cifras o teorías. También requiere escuchar a las experiencias reales para identificar qué factores también influyen dentro del cambio, en la reincidencia y en la reinserción social. Esta conversación plenamente se desarrolla con respeto, sin revictimización y cuidando la dignidad de la persona entrevistada, con la intención también de aportar a una reflexión seria sobre el sistema penitenciario en el Perú. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Que muy bien, la verdad. Una bonita noche y encantado. Bonito de estar acá. Igual, muchas gracias por darte el tiempo, el espacio. Vamos a empezar con la primera pregunta que queríamos hacerte, que vendría a ser, ¿cómo tú describirías tu contexto personal y social antes del ingreso al penal? Bueno, yo he sido una persona que mis padres felizmente me dieron una buena educación. Eh, Pude terminar mi secundaria, pude hacer todos mis estudios, pero tuve una mala decisión y al final esa mala decisión hizo de que terminara llevando a la cárcel, ¿no? Por un tema de agresión. ¿Consideras que dentro de este desarrollo de tu vida personal hubiera algún factor de riesgo, tal vez en el colegio, tal vez en tu comunidad, en el entorno familiar? O sea, ¿alguna No, no, alerta en mi, que no se en mi atendiera? entorno familiar, mi entorno familiar nunca fue violento. Mi padre jamás le levantó la mano a mi mamá, nunca. Ujú. Siempre, más bien a mí me enseñó que nunca se le levanta la mano a una mujer. Mi padre siempre ha sido en todos los aspectos todo un varón. Pero obviamente que yo siempre también pienso que las mujeres tampoco deben maltratar al hombre, ¿no? Ujú. Tampoco deben abusar de eso. ¿Y tú crees que hubo tal vez algún tipo de contexto en tu entorno educativo o en tu densidad que puede haber sido un factor de riesgo por un tipo de conducta fuera de la familia? Disculpa. ¿Tú crees que hubo algún tipo de factor en el colegio, en el vecindario, tal vez un tema común que a veces suele ver de que el hombre tiene que ser hombre de alguna forma o algo por el estilo? Ah, no, 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 no. En ese aspecto no. Mi madre siempre ha sido una persona que siempre me ha enseñado bien las cosas y nunca he sido de esa forma machista ni de ese sentido. ¿Cómo fue este proceso que llevaste de adaptación al entorno penitenciario? Difícil porque obviamente yo nunca pensé haber entrado en la cárcel. Fue un momento muy difícil, estar encerrado entre cuatro paredes de un día al otro. Un día estás en un lugar chiquitito y otro día estás en un parque sentado, saltando. Es muy difícil, la salud mental se te deteriora, las amistades se van, la familia se va, toda la gente se va y mayormente siempre casi la familia te abandona y quedas tú solo con tus demonios y tú solo tienes que hacerte cargo de todas las cosas que tienes que hacerte de ti mismo. Y esa es la prisión. ¿Qué cambios personales, así de introspección, crees que fueron los más marcados o lo que más notaste en los primeros meses? La soledad, el hecho mismo de que aprender a querer el tiempo. Cuando tú estás en la calle, tú, por ejemplo, no sé, lo más ínfimo, como por ejemplo, no.
tirar cualquier cosa o los momentos más tontos o como ir al baño, en la Ujú. prisión no es así. Por ejemplo, yo, por ejemplo, iba al baño tranquilamente. Yo en la prisión tenía que hacer colas de 3 horas para poder ir al baño. Y acá en mi casa solamente me paro y voy al baño. ¿Entiendes? Claro. Eso, son cosas que son tan básicas en el día a día que uno que diría como que, ah, bueno, es como que lo del día a día, pero cuando estás en la cárcel son cosas que son muy preciadas, que dirías nunca más, o sea, daría todo por tenerlas. Entonces, eso es lo que te hace ver la prisión, te hace ver hasta qué punto has llegado, a qué fondo has tocado, ¿entiendes? Entonces podríamos decir que esta etapa de convivencia básica, por así decirlo, servicios básicos, es lo más difícil que tal vez asimilas al momento de entrar dentro del sistema penitenciario, o hay algo que crees que es incluso más fuerte, tal vez, aparte de lo emocional, sino del sistema de cómo funciona. No, porque realmente en el sistema penitenciario en el Perú, que viene a ser el INPE, ellos no se encargan mucho de ti, porque tu convivencia va a ser con la gente que está presa. Ujú. Entonces, tú tu día a día vas a convivirlo con las personas que están presas, no tanto con el que te cuida, sino con el que convives. Y hay Claro. muchas personas dentro del Lurigancho. Hay venezolanos, peruanos, hay por muchas cosas, muchos diferentes delitos. Entonces, las cosas son así, las cosas son variables, pero se trata, poco a poco, se trata de mejorar, ¿no? ¿Y qué aprendizaje cree que es necesario para convivir dentro del penal? ¿Hay este tema de habilidades blandas, comunicacionales, empatía, No, o qué mira, cosas? Ujú. mira, el aprendizaje que mejor yo le puedo dar a las personas para si algún día alguien, y ojalá que nadie llegue, es de que yo llegué y cuando yo llegué dije, ¿sabes qué? Yo soy esto, lo que ven. Mm. Porque mucha gente llega diciendo, no, yo soy el mejor del barrio, yo soy tal, 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 tal. En la cárcel no hay nadie quien sea más ni menos que nadie. Solamente llegas y te dicen, ¿sabes qué? Llegaste acá, pum, listo. Y muestra lo que eres, muestra lo real que eres. Yo mostré lo que yo soy. Y como yo mostré lo que yo soy, a la gente le caí bien, a la gente le pareció real lo que yo le mostré, le pareció bonito lo que yo le mostré y pude ganarme un lugar. Pero si tú vas a venir con forma altanera, vas a venir con ganas de quererte hacerte el malo o algo así, te vas a ir de cara y Cana no vas a durar mucho. Porque en Cana tienes que aprender a hacer ratita y pensar y aprender a sobrellevar a las personas. ¿Cómo podrías describir tal vez esta organización, tal vez, o la forma en la cual sistematizabas tu día, organizabas tu día, tu cotidianidad dentro del penal? Bueno, era simple, o sea, era levantarme, tomar mi desayuno en la mañana, una taza de avena, 2 panes de pan con mermelada a las 6 de la mañana, a las 7 nos pasaban cuenta el INPE, la cuenta era que a los 500 que éramos del pabellón teníamos Ujú. que hacer línea recta, y iban llamando apellido, 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 y apellido, apellido, y íbamos diciendo nuestro nombre. Entonces, eso era la primera cuenta, de ahí no hacer nada, o sea, no hacer nada hasta la cuenta de las 5 y a las 6 que nos daban la cena, y de ahí nada, o sea, realmente en la prisión no haces nada, o sea, eso es lo peor, por eso justamente es tan difícil, porque no haces Ujú. nada. ¿Cuántos eran por celda? ¿Cuántos compañeros tenías por celda? Eh, es que las celdas ahí son diferentes, o sea, en una Ujú. celda puede llegar a haber puta, hasta 60 personas. Ah, ya son como espacios de habitaciones O grandes, sea, así. una celda lo parten como tipo drywall, así, tipo para diferentes personas, así. Ah, chuta. ¿Y cómo Sí. es esta gestión de los conflictos, por ejemplo, entre internos? ¿Se maneja sistematizado por el INPE? ¿Es algo que ustedes mismos lo autogestionan? El INPE lo gestiona, obviamente, porque el INPE es el encargado de la gestión adentro, pero obviamente también el INPE deja encargados.
dejen cargados, ¿no? Y cada pabellón tiene su delegado, que se llama delegado del Ujú. pabellón, que es un prisionero como nosotros, pero que él se encarga de ver cómo se lleva todo el pabellón. Entonces, él es como que de cierta forma el que ayuda al INPE también para que todo esté ordenado. ¿Y qué diferencia percibiste tal vez de la noción antes de entrar sobre lo que era la prisión, sobre esta normativa que a veces nos dicen cómo es formalmente, o la publicidad incluso que vemos en redes, con la práctica real? O sea, cuando ya lo viste crudamente ahí. ¿Cuál es la diferencia? Sí, entre la normativa formal que nos aparentan y el estar ahí, ¿no? O sea, o sea, diferenciar lo que está en papel y lo que vives, ¿no? Pucha, en realidad de que la gente cree de que el Estado no nos mandan a nosotros algo de alimento o algo y nadie nos da nada. O sea, la gente que está presa, los familiares tienen que enviarle todo absolutamente todo, jabones, cepillos, todo, porque el Estado no da nada. Entonces, me da risa cuando la gente dice que mantienen a la gente que está presa. Acá en el Perú nadie mantiene a nadie que está preso, porque aquí en el Perú los presos están peor todavía de que la gente que está con sueldo mínimo. Sí, porque hay este dicho muy común, ¿no? Que se hace un gasto enorme por prisionero, que están cómodos, que reciben No, comida más que no, una no, persona de no, la calle. eso es una gran mentira, porque es como yo te digo, es una gran mentira porque el Estado peruano no da absolutamente nada para la gente que está presa, nada, nada, nada. Todo lo tenemos que ver nosotros mismos. Y en forma o sea, a tu criterio, ¿tú crees que esto, fuera ya del papel, debería ser algo que el Estado debería brindar o no debería brindar? Que tal vez debería haber una autonomía del Debería preso o el brindar, preso debería financiarlo. debería prestarle atención a todo lo que está pasando, debería brindar educación, más salud mental, trabajo, muchas cosas que se debería hacer más espacio, porque está sobrepoblado. Hay muchas cosas que tendría que hacer el Estado, pero bueno, ya es cosa de ellos, ¿no? ¿Y qué estrategias personales tenías para tal vez ayudarte a mantener esta estabilidad emocional dentro? Leía libros, siempre me mantenía leyéndome libros. Siempre leía libros, jugaba fútbol y hacía ejercicio. Eso era lo que siempre trataba de me mantenía en paz. ¿Y cómo cambia este tema de la percepción del tiempo, o sea, y del futuro? ¿Cómo es esta noción de cambio brusco, de metas, objetivos, visualización de cómo te ves a con los años? ¿Cómo fue ese golpe para ti? Simplemente continuar. Yo creo que en la cárcel hay un gran dicho que se llama todo pasa. Y es que Ujú. todo pasa, es que realmente todo pasa. O sea, ya quedas manchado, pero ya tienes que seguir para adelante, ya sales con esto, sí, pero todo pasa, tengo que salir adelante, porque sí, es verdad, es difícil, sales con antecedentes, no es difícil conseguir trabajo, no es difícil conseguir muchas cosas, pero, pucha, se sigue adelante, y eso es, creo que todas las personas que salen de la cárcel salen con la misma mentalidad. ¿Y sientes que ha habido un impacto trascendental o algún tipo de cambio en tu identidad personal gracias a la rutina carcelaria? Sí, aunque no lo crean, la cárcel me enseñó a esperar mucho, a saber esperar, a ser muy paciente, a aprender a controlar mis demonios, porque estar solo tanto tiempo, aprendes a controlar tú mismo tus propios demonios, aprendes a estar solo contigo mismo, a que no te dé miedo estar contigo mismo, estar tranquilo, no necesitar de nadie más. Esas cosas sí, sí, bueno, por llamarlo así, algo bueno, ¿no? De la Ujú. cárcel. ¿Has presenciado o has visto en compañeros o tú mismo has tenido este tema de ver si había oportunidades reales de educación o trabajo dentro del penal? Educación, trabajo, sí, sí había, ¿Qué sí, sí había. alguna característica que nos puedas comentar, tal vez?
Hacían cerámicas, hacían diferentes cosas, pero sí, en ese aspecto sí había bastante, lo que se llamaba cárceles productivas, había bastantes pabellones donde hacían bastantes cosas y podían trabajar y eso, pero no es que todos pudieran, solamente ciertas personas, ¿no? ¿Y qué factores influían a que ciertas personas aprovechen esto y otras no? El cupo, porque acuérdate que somos 19.000 personas Ujú. y San Juan del Urigancho solamente está hecho para 8.000 o 9.000 personas. Así que son muchísimas personas, o sea, no hay espacio para todos. Y ahora entrando tal vez esta parte de los vínculos familiares, ¿cómo fue en tu experiencia esta afectación a las relaciones familiares durante el internamiento? No, tranquilo, realmente en mi casa tranquilo, yo siempre tranquilo y sabiendo de que tengo que estar fuerte porque tengo que estar fuerte, mi familia tiene que estar fuerte y yo tengo que estar fuerte. ¿Qué rol sentiste que cumplían estas visitas dentro del proceso personal del interno, de las personas, tanto tuya como tal vez de Hemos tus venido a compañeros? visitarte para hablarlo, o sea, las visitas venían para hablar contigo lo que tú querías y X, nada más. Y los compañeros igual, era un rol de acompañamiento porque vas a estar todo el año ahí viéndolos, así que solamente tienes que conversar y conversar con ellos, no queda de otra. Claro, te lo comento porque hay muchas personas dentro de la política que incluso mencionan que debería restringirse totalmente este tema de los penales, ¿no? ¿De qué? El tema de las visitas, que no reciban visitas, que estén ajenos o Pero es incluso, que, es que nosotros no vivimos en la realidad de El Salvador. Es que claro, eso está ujú. bien para la realidad en la que vive El Salvador. O sea, nosotros no vivimos en esa realidad. Estamos muy alejados, muy, muy, muy alejados. Nosotros somos por así decirlo, somos unos bebés. Y eso los venezolanos me pueden dar la razón. O sea, los venezolanos mismos, ¿por qué crees de que vienen a hacer mucha pandillería acá? Porque en su país, en Venezuela, es mucho peor de lo que se vive acá. Hay mucha más delincuencia de lo que hay acá. Entonces, acá todavía no es nada. O sea, para decir, para El Salvador falta mucho, falta muchísimo para poder llegar así, a ese punto. ¿Has notado en algunos compañeros que tal vez han recibido este abandono familiar, no tenían visitas? ¿Cómo lo Obvio, muchos, procesaban? muchos, muchos no han recibido apoyo de ningún familiar ni de nadie. Pero así es la cárcel. En la cárcel te olvida la familia, los amigos, la mujer, todos. Es más normal de lo que crees. ¿Y cómo fue este proceso de salida ya del penal? No, el último día que me fui simplemente me dieron, los diferentes reos me dieron cosas para que yo me lleve y los lleve a la playa y los bote o los queme, porque hay una creencia de que si yo Ujú. me llevo la ropa de los demás, los voy a jalar para la calle, por así decirlo. Me Ah, despedí mira. del delegado del pabellón, me dijo de que me desarrollé bien, puta, me dijo bien, loquito, te paraste bien, tal, tal, y me fui. Y al final, puta, me hicieron pasar como 10 8 puertas, creo que una Hola. cagada, me hicieron pagar todo, pero bueno, al final salí y listo, y fui libre. ¿Y ahora has notado algunas dificultades dentro de este proceso? ¿Hay un acompañamiento? ¿Hay algo que te ayude en la reinserción al mundo No, laboral? no, el Estado no te ayuda en nada en el tema de reinserciones, no. El Estado lo único que te deja es manchado, con antecedentes, con huevadas, tengo que hacer jornadas laborales todos los fines de semana. Hay muchas cosas que el Estado no te ayuda en nada de eso. Ahora, ¿qué te llevó a compartir esta experiencia en redes? Porque es algo muy poco común, sinceramente. Cuando yo vi por primera vez tu contenido fue en un live y cuando vi tu nombre dije, ¿de qué va, no? O sea, ¿qué es? Y, o sea, pensando que era como una sátira, ¿no? Pero era literalmente, que, o sea, que estuviste preso ahí y comenzaste a hablar de las experiencias y los comentarios en tus directos y ahí comencé a ver que tenías un montón de videos subidos, bastante, ¿cómo se llama esto? Audiencia, interacción.
¿Qué fue lo que te llevó a contarlo así abiertamente? Porque conocí a las personas que estuvieron conmigo dentro. Yo conocí a cada persona que estuvo conmigo en prisión y yo no sé los errores que ellos hayan tenido y yo no soy quien para juzgarlos. El que Mm. juzga es Dios y yo ni siquiera sé dónde está Dios, así que estoy muy lejos yo no tengo el poder de poder juzgar a nadie. Y las personas que yo conocí adentro, a pesar de todo, son seres humanos y deben tener familia en un lugar o no. Y no me gusta que la gente tenga ese estigma de las personas de la cárcel. Es verdad que hay basuras, es cierto, pero hay gente que no es así. Y en todo el mundo hay de todo. Y yo conocí gente muy buena en la cárcel como conocí gente muy mala. Entonces creo yo de que al menos podré ayudar o poner un granito de arena haciendo estos videos. Y podrías como decirme, qué tipo de diálogo o qué tipo de conversación nos falta para entender sobre el sistema penitenciario. O sea, por ejemplo, me imagino que en tu conversación cotidiana, a veces, o al menos en redes, que a veces cuando uno está tras la pantalla es más aventurado preguntar sobre algunas cosas, ¿no? Que en persona. ¿Cómo fue esta experiencia? ¿Qué crees que son tabúes? ¿Qué son mitos? ¿Qué cosas se deberían de hablar crudamente? ¿Qué cosa el Estado quiere taponear? ¿O qué políticamente es floro y no es realidad, ¿no? Eh, la gente que está en la cárcel sabe las cosas cómo son las cárceles y cómo no. El Estado lo único que tiene que hacer es hacerse cargo de las cosas como tienen que hacerlo y nada más y que hagan de que las cárceles puedan ser productivas, por así decirlo, que si vas a mandar a alguien en la cárcel, al menos mándalo para que se rehabilite, no para que esté haciendo horas. Eso es lo único que podría decir, porque de ahí no tengo nada más que decirle al Poder Judicial, ya de ahí todo lo demás son cosas que quedan en el mismo penal. ¿Tú sientes que este dicho de que la gente entra a la cárcel para aprender a ser un mejor criminal es cierto? No, no necesitan. La gente en el Perú no necesita entrar a una cárcel para ser mejor criminal. Todos los días hay diferentes lugares y diferentes barrios y viven en generaciones con tíos, padres que les enseñan a hacerlo. Así que no necesitan una cárcel para ser mejores. Ahora, ¿qué aprendizaje más notorio y profundo, ya casi ya entrando al final de esta interacción de la entrevista, sientes que ha sido relevante de la experiencia que has vivido? ¿Más qué? Más relevante en tu experiencia. ¿Qué destacarías como trascendental en toda esta etapa penitenciaria? Que el Poder Judicial en este país es una basura. Mm. Que la gente se dé cuenta de que en este país no existe la palabra justicia. Acá lo único que existe es la persona que tiene más dinero va a salir libre y la persona que no tiene plata se va a ir a la cárcel. La cárcel está llena de mucha gente que es inocente y que no ha hecho nada. Y la gente que ha hecho algo está libre en las calles gozando y está tranquilamente paseando por las calles. Entonces, no se dejen engañar, la prensa es amarillista, no se dejen creer por todo lo que ven. Y es así, o sea, en la cárcel es verdad, hay mucha gente mala, pero no todo el mundo es malo. Y entonces poco a poco igual, no todas las mentiras duran para siempre, así que supongo que en un futuro las cosas mejorarán. Ahora, te agradezco bastante la apertura, porque realmente estas experiencias, aunque suene la entrevista un poco generalizada, porque realmente hasta para mí es un poco novedoso poder llegar a este punto de manera comunicacional, no profesional, porque profesional se habla, pero en redes es muy, muy nuevo. Incluso hay otro creador de contenido que es, este, fui policía y estuve preso, que también así es su nickname que Sí, sí, cuenta, y también cuenta sus historias y cómo es la cotidianidad y sí, sí, todo, sí, ¿no? Y sí, ahí yo sí, les invito a que sigan tus redes, si estuve preso en sí, TikTok, para que puedan ver cómo tienes muchas más anécdotas más interesantes. La idea de la entrevista lamentablemente nos marca un poco
a no abordar tal vez algunos puntos que abordas en tus videos de manera más cruda, Sí. pero me gustaría que tal vez puedas dejar, aparte de este tema de las autoridades, un mensaje para los estudiantes, porque lamentablemente también en un punto a los criminólogos o abogados tenemos esta tendencia de lucha con respecto a tirar los derechos humanos. Hay que salirnos de la Corte Interamericana, hay que tratarlos a los presos como si no fueran humanos, porque es lo que merecen, porque es lo que deben tener. Y lamentablemente ahora este auge de quienes defienden somos tallados hasta de Creo terroristas que o mire, terroristas. para un caso es simple. ¿Mm? El preso o la persona sindicada siempre va a haber algo en el cual te sindican, ¿no? Y un abogado tiene que darse cuenta siempre, el abogado defensor, si te dicen la verdad o la mentira. Uno como abogado tiene que saber defender a la persona, aunque haya hecho lo que haya hecho, porque es su derecho humano. Pero acá en el Perú lo que pasa es que se vulneran mucho de esos casos. Por ejemplo, o sea, ¿Mm? en el caso, por ejemplo, de una mujer, de una violencia contra una mujer, de una violencia, no sé, que no sea muy grave, te mandan 5 años a la cárcel. Entonces, no hay una fiscalía presente, no hay pruebas suficientes, reciben cualquier tipo de pruebas, quieren terminar los casos rápidos. Si eres un abogado, siempre hay que tratar de ver bien el caso, no solamente como que decir, ah, ya, gracias, señor juez, ya, ¿cuál es el acuerdo con usted, fiscal? Ya llegamos a este acuerdo, ya, chévere, ya, listo, pum, 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 firmamos todo listo, contentos, se acabó, chao. Así no es. Acá en el Perú se tiene que profundizar más, porque acá los casos no son tan simples, son muy complejos. Ahora, en tu caso, por curiosidad, ¿tú has tenido una defensa pública o privada? No, imagínense que yo tuve una privada y aún así privada fue malísima, porque hasta la defensa privada no se mueve si no hay dinero. Y la defensa pública es peor. Entonces, por eso les digo de que acá el derecho acá en este país es bien jodido. ¿Sientes también que hay algo, o sea, algo que para los profesionales que ya diseñamos políticas públicas o a los estudiosos del campo no se nos es invisible por el hecho de no estar ahí? ¿Sientes que hay algo importante que deberíamos considerar también al momento de ejecutar estas políticas? Lo que creo que se les hace invisible al momento de ejecutar políticas es el hecho de que eh, no se dan cuenta que a veces tienen que presenciar o tienen que estudiar más los huecos que hay en todos los casos que hay en el Perú. O sea, porque en este país pasan muchas particularidades que se tienen que investigar y acá en el Perú no hay abogados que investiguen particularidades, solamente se basan en generalidades y todo son cosas generales y todo se vuelve como que algo copy-pega, 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 pero todos los casos son muy particulares y hay que ver eso, las particularidades, para poder hacer de que los casos sean mejores y poder ver quién realmente es inocente y quién realmente es culpable. Y ahora con respecto a estos casos, o en el caso particular de violencia hacia la mujer, ¿tú tienes alguna recomendación, un diálogo, una medida de prevención, algo que nos puedas comentar también? Nada, que miren, o sea, yo estoy preso por eso, pero decirle de que si tienen una relación que se alejen de una mujer, si una mujer los agrede, aléjense, porque según ley, una mujer te puede agredir a ti como hombre, pero existe algo que se llama principio de verdad. Si ella dice que tú si ella dice que tú la agrediste, te mandan a prisión hasta investigar y demostrar que es lo contrario. Entonces, eso no tiene el hombre. Por si acaso, por ejemplo, una mujer te puede reventar la cara y tú vas a la comisaría a denunciarla y no existe eso. No van a ir a amarrocarle y llevarla esto. Eso no existe. Entonces, existe un ministerio para la mujer, existen muchas cosas. Entonces, ahorita un hombre en ese aspecto está muy desprotegido judicialmente hablando. Es una persona muy vulnerable frente a una mujer. Entonces, tengan cuidado, obviamente no dañen a una mujer, no, y hagan siempre las cosas con cuidado, ¿no?
Te agradezco bastante la apertura, sé que esto es un tabú y espero que esta experiencia ayude también a que haya más discusión sobre las cárceles de forma mucho más seria y menos prejuiciosa, sin tantos estigmas. Y ojalá este diálogo sirva también para que más personas entiendan que hay que mejorar tanto del sistema judicial como también del penal y cómo prevenir también el delito de manera adecuada. Te agradezco bastante, espero tenerte otra oportunidad para poder tal vez conversar de otras dinámicas más específicas, pero en este momento ya sería todo por nuestra parte. Pero bueno, que como te digo, estemos de vuelta y agradecerte por el tiempo. Y invitar a que te sigan, así estuve preso ahí en TikTok y a Criminólogo ahí en las redes. Un gusto. Muchas gracias.